porque ahora tengo frío. Buenas tardes, economista Carlos Viera, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo está toda la teleaudiencia? Espectaculares, los lunes son de pensar y pensar mucho, nos dejan picando. Hoy estuvo Fossati tremendo, Bleyer ahí se mandó unas cosas tremendas de estudio que hay que agarrar los libros para atrás. Y no sé cómo viene la columna del Bueno, economista Carlos Viera. no me extraña, quisiera ver si puedo estar a la altura de los acontecimientos. Seguro que sí. Sí, efectivamente, hoy quizás eh, deje para otra oportunidad hablar de cosas más cercanas al diario vivir de la gente, de todos nosotros, y pongamos a reflexionar sobre algunos puntos que hacen a las perspectivas en cuanto a desarrollo de las ideas que tenemos para nuestro país. Yo sospecho de que este gobierno va a tener una crisis importante en su funcionamiento que va a determinar que llegue a las elecciones del 2024 con pocas posibilidades. Yo ya estuve haciendo algún análisis que en el año 2023 va a haber una agudización de la crisis internacional, que el país no tiene en este momento un plan estratégico para afrontarla. A su vez me pregunto, cuando el grupo partido de izquierda que espera ganar las elecciones en el 2024 y gobierne desde ese momento en adelante, tiene que tener una estrategia a su vez y tiene que tener nuevas modalidades de funcionamiento, porque yo quisiera analizar con todos cuál es la coyuntura mundial, cuál es y nacional, por consecuencia, en que nos vamos a ver enfrentados de acá en más, en los próximos años. Primero, el sistema capitalista global viene funcionando mal, viene funcionando con problemas. Históricamente funciona con problemas y los resuelve con agudas crisis de depresión, 1930, 1974, 2007, 2008, 2020. Son esas crisis que determinan salidas. Ni que hablar entonces de que esas salidas pueden implicar guerras mundiales, como la Segunda Guerra Mundial en el periodo del 40, en la década del 40 del siglo pasado, en donde se destruye gran parte del aparato productivo y la recuperación de la economía tiene lugar a partir de la reconstrucción. Como que la guerra fue válvula de escape de un sistema que rengueaba por alguna parte y caía en ese tipo de depresión. Y bueno, esa es la historia reciente del sistema que nos rige, que es el que hay, que el poder lo está apoyando. Hablamos alguna vez también del poder, que no es gobierno. El poder, yo pienso que yo, ¿no? Los analistas, los que saben de esto, los que han hecho estudios, sostienen que el poder se radica básicamente en el aspecto económico, y el aspecto económico hoy lo dan más que nada las empresas transnacionales, y dentro de las cuales hay que distinguir las de producción de bienes y servicios y las
financieras, el poder de las empresas entonces, el poder económico, el poder comunicacional, ni que hablar entonces del poder que tienen los medios de comunicación en el desenvolvimiento de los hechos mundiales, y el poder, ¿cuál va a ser la tercera pata del poder? El poder militar. Estamos entonces en un mundo en que esos tres formas de sostener al poder, tres puntales del poder, se van relacionando. De repente, episodios como la actual guerra tienen mucho que ver con ese tipo de relacionamiento. La tasa de ganancia se va reduciendo, la tasa de ganancia del capital se va reduciendo paulatinamente, y los centros de poder que van perdiendo posiciones en ese aspecto pasan a ganarlo en el aspecto financiero, porque la acumulación de capital determinó en los años en que ese poder ejercía con grandes exportaciones de bienes, grandes producciones y demás, determinó una acumulación de capital que es usada posteriormente para imponer condiciones, y vamos a ver cómo el dólar no fue históricamente el moneda de reserva, ahora es la moneda preponderante, pero en clara decadencia, en claro declive. Digamos lo siguiente, las potencias mundiales se van sustituyendo. Primero fue España, después tuvimos una época en que hubo otras potencias, como fue la parte de los Países Bajos. Después el centro medular fue Inglaterra, ¿no? Y después, ahora pasó a Estados Unidos. Cada vez que había una crisis, y esa crisis implicaba no poder aplicar el capital acumulado, que era mucho, que eran pocas manos, que era concentrado, no poder aportarlo a la producción, el barco parado no gana flete. Entonces, eso determinó que esos países perdieran preponderancia y fueran siendo sustituidos por otros. Gran Bretaña tuvo que ceder su posición como la libra moneda de reserva, porque antes era el patrón oro, es decir, todos los países de los bancos centrales del mundo se apoyaban en el oro como fuente de reserva para emitir moneda. Luego, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, ya en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, también se hicieron explosión, junto con las bombas, las cantidades de dinero que se emitían sin apoyo en oro. Entonces el patrón oro perdió relevancia y pasó a ser el dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el que pudo prestarle a los países en decadencia económica como Gran Bretaña, y Gran Bretaña le pagó en oro esos grandes préstamos. Y Estados Unidos debió guardar esas reservas de oro, y los países emitían su moneda contra dólares de reserva, porque sabían que el dólar estaba a su vez basado, respaldado en oro que tenía Estados Unidos, que había fluido de Gran Bretaña a Estados Unidos. De manera que las potencias se van sucediendo unas a otras, pero todas van entrando en sucesivas crisis. Mientras que hoy la coyuntura nos dice que
la tasa de crecimiento económico de los 7 grandes de, países del mundo capitalista y Japón, de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Inglaterra, Italia, Alemania, Japón, están siendo absolutamente superadas por las tasas de crecimiento de otros países, como obviamente China, como la India, e incluso como países emergentes como Sudáfrica y Brasil, que formaron los BRIC. Si tomamos tasas de crecimiento acumulativo, entonces vamos a ver una clara declinación en los países más potentes del capitalismo con respecto a los emergentes. Quiero decir que esto estamos viviendo un periodo de clara declinación de las potencias capitalistas, y así como históricamente unas se sucedieron a la otra en cuanto a eje hegemónico, ahora estamos en presencia de una potencia que es China, que es por el momento capitalista, también, por más que quizás haya tenido ese crecimiento, una distribución del ingreso que ha permitido que muchas capas sumergidas de la población entraran a consumir bienes del mercado. Podemos hacer una distinción por ese lado. ¿Cómo dijiste, habría perdón, que ver Carlos, cómo dijiste periodo de clara en cuanto a la potencia? ¿Cómo fue, como dijiste la frase, justo que lo estoy anotando? De clara declinación de las potencias hegemónicas, representantes del capitalismo internacional. Estados Unidos, los países potentes de Europa y Japón, con respecto a las otros países emergentes, más jóvenes dentro del capitalismo, que quizás no tengan vocación de futuro desarrollo del capitalismo en las mismas condiciones, que han conducido a una sucesión de recesión, expansión monetaria para superar esa recesión, crisis económica por falta de capacidad de inversión y vuelta a tener recesión, ¿verdad? Ese fue el ciclo bastante recurrente en que el capitalismo estuvo transitando, que tuvo un eje, un punto en la crisis cercano, para no irnos tan lejos en la historia. Tuvimos un punto cercano en el 2007-2009, en esa crisis, que no se superó. Es a partir de allí las tasas de crecimiento de los países más importantes, de capitalistas más importantes, ya fueron en declinación, fueron decrecientes con respecto, no quiere decir negativas, sino que fueran ser insuficientemente positivas y cada vez más bajas, mientras que las tasas de China y, por ejemplo, de la India, para decir otro país, no han sido así. En consecuencia, las crisis están golpeando más al centro del capitalismo que a las periferias. Y por supuesto, las crisis se tienen que descargar. La descarga, históricamente hablando, no es que nadie vaticine que seamos agoreros del desastre, sino que simplemente constatación histórica de hechos recurrentes, es a través de la guerra. Con la guerra es donde se han de una manera activado el poder militar, estar ejerciendo su sostén grande y apoyando también a lo económico.
La guerra es entonces una fuente de superación de las crisis del capitalismo, desgraciadamente para todos, con la constatación de que cuando no había bombas nucleares, bueno, era más fácil ir a la guerra. Ahora ir a la guerra es más difícil, por eso se buscan guerras locales, que no tengan connotación de guerras mundiales nucleares, porque ahí explotamos todos. Hay una mínima conciencia de que el mundo no está en condiciones de afrontar ese tipo de cosas. Y Estados Unidos con la guerra de Vietnam comenzó a alargar dinero y a alargar dinero para financiarla. Y los otros estados le pidieron que pagara esa deuda con reservas en oro. Y entonces allí es donde se abandona definitivamente el patrón oro, porque Estados Unidos se niega y entonces las emisiones quedan respaldadas exclusivamente en el dólar, con su potencia respaldado a su vez en el funcionamiento de la economía de Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos se financió internacionalmente de ahí en adelante con la simple razón de emitir dólares. Es el único país del mundo que no tiene problema. Si tiene necesidad de dinero, emite. Y vaya, se emitió ahora en la pandemia enormemente ya. Entonces tenemos ahora, además del estancamiento, o sea, crecimiento insuficiente de la actividad económica, de la producción, tenemos inflación, se llama estanflación. Entonces, a una economía estancada, las salidas son difíciles de prever. Estados Unidos tiene en este momento una deuda externa muy superior a la de Uruguay. Cuando hablaban de que Uruguay tenía un país fundido, lo que dejaba el gobierno del Frente Amplio, se decían porque tiene un déficit fiscal y un déficit, no teníamos déficit comercial. Estados Unidos tiene un déficit comercial sideral enorme y un déficit de deuda del Estado con el exterior del 133% del producto. O sea, es mucho mayor lo que se debe, el monto de la deuda es un 30% mayor, 33% mayor, que todo lo que se produce anualmente en Estados Unidos. Es como si para pagar esa deuda tendrían que volcar todo lo que se produce al exterior durante un año entero. O sea, no habría posibilidad ninguna de hacerlo, ni guardando cuántos años una reserva anual para hacerlo. O sea, como que en Estados Unidos está en una situación en donde en este momento la demanda de dólares está decreciendo. Los bancos centrales que guardaban el dólar como reserva ya no lo hacen tanto como en otras épocas. Antes era el 70% de los bancos centrales que guardaban dólares como moneda de reserva, ahora estamos en un 50%. O sea que este episodio de la guerra además genera justamente que las transacciones en dólares estén en controversia, que bueno, que Rusia esté buscando junto con China hacer una moneda de recambio, así que hay un debilitamiento del dólar. Bueno, va a haber una gran problema financiero y económico el año que viene en toda la parte de Europa, especialmente en Europa y en Estados Unidos, y no hay a la vista ningún mecanismo que salga, que nos saca de la inflación, esta inflación del mundo mayoritario. Volviendo entonces a Uruguay y pasando un poco por cómo se las ven los gobiernos que quieren hacer cambios que signifiquen por lo menos, que la gente viva mejor, que progrese el nivel de producción, de actividad en el país y que se reparta mejor. No hablemos de un cambio estructural,
sino hablemos de eso, y que eso se haga en democracia. Bueno, efectivamente, en los países como Brasil, como Uruguay, esta situación mundial no está pegando directamente. Estamos recibiendo como el coletazo del impacto que está en el centro. Nosotros lo recibimos en la periferia, porque somos periferia. Entonces es distinto según cada país. Y hemos visto cómo atravesó Uruguay la crisis del 2007-2009 con buen éxito, porque tuvo una estrategia para afrontarla, que cómo está atravesando también la crisis del 2020-2022, que fue la mayor caída que hubo en el Producto Bruto Mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Yo no estoy dando datos alarmistas, estoy dando datos realistas. Es decir, que lo que está pasando en el mundo no es pavada. Entonces, si vamos a una mejora en nuestras posibilidades de desarrollo y crecimiento, por lo menos de crecimiento económico, que dista de ser desarrollo, pero por lo menos crecimiento sostenido, como el que tuvimos en el 2005 y el 2019, si vamos a una distribución del ingreso, como la que se dio en ese periodo, bastante satisfactoria, aunque no quizás todo lo satisfactoria que podía haber sido o que se podía haber intentado, vamos a tener que saber que en estos países la reacción política es virulenta. Que en Bolivia, por ejemplo, donde pasó eso, donde los gobiernos progresistas mejoraron el nivel de actividad económica en beneficio de la gente y hubieron posturas que pudieron que los recursos de la producción se transfirieran en mayor medida al pueblo. En Bolivia lo que hay es en este momento, después de todo lo que pasó y de todo lo que quedó evidenciado, en este momento hay un intento de golpe de Estado, que es tampoco publicitado, pero en Santa Cruz hay una insurrección de los sectores apoyados en el poder económico local, que es el poder agrario, contra el gobierno directamente, en el cual, por la excusa de que se haga o no un censo, lo que está en juego es quién manda acá. Y además están movilizando grupos paramilitares y además están generando un paro cívico de algo así como de 15 días, donde hay un gobierno que negocia. ¿Con quién negocia? Con las organizaciones sociales, las cuales ejercen de alguna manera un poder, y el que termina quedando aislado es el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, al cual le están exigiendo ¿quién? ¿El gobierno de Arce? No, las organizaciones populares están exigiendo la renuncia, y las organizaciones populares cercaron la ciudad con sus medios de locomoción bastante más rudimentarios, cercaron la ciudad de Santa Cruz y posibilitaron la finalización del bloqueo que estaba haciendo Santa Cruz de toda la provisión de alimentos hacia la otra parte del país. Quiere decir que yo me gustaría que los periodistas que le preguntaran al señor Sanguinetti, al doctor Sanguinetti, al presidente de la República, que son tan locuaces. Bueno, señores, ustedes que son democráticos, que dicen que son democráticos, ¿cómo ven esto? Esto es una insurrección con grupos paramilitares, con bloqueos totales, con paralizaciones totales, exigiendo ¿qué? ¿Exigiendo que no se haga un censo? No, exigiendo que
el poder se transfiera a los insurrectos. Eso es una alteración del orden democrático. Eso es lo que está pasando hoy en Bolivia. Y yo pregunto, ¿es Bolivia-Uruguay? No, no lo es. Pero sabemos, hemos visto la virulencia con que la derecha se ha manifestado muy lejos de los agravios, de las persecuciones que ha hecho la derecha sobre el gobierno de izquierda anterior acá, muy lejos de todo lo que fue el cambio en la transición del 2004, en la que, digamos, el gobierno de izquierda no miró para atrás con odio, con revanchismo, sino que tendió un puente. Nos dejaron en los mismos periodos de transición, nos dejaron bastantes problemas, como la intervención del sector de la cooperativa COFAP, por ejemplo, hecha el 31 de enero por el presidente del Banco Central, que después pasó en los días siguientes a ser el presidente de la Asociación de Bancos. Problemas como esos institucionales, en donde saludo la intervención del doctor Enrique Iglesias para tratar de que el problema no fuera un problema que causara un grave perjuicio a la transición. Bueno, qué distinta. Y entonces no es de esperar, es de esperar, lo dicho, es de esperar que haya también, si el Frente logra un nuevo gobierno, que haya también la misma virulencia, mismo odio, esperemos que no, pero es posible, porque así se comportan las clases dominantes cuando pierden el poder. Y entonces, si pierden el poder y ven que lo económico tiene que ceder, como está pasando en Santa Cruz en este momento, que están negociando, en lo económico tienen que ceder, en este momento tenemos que pensar que el poder comunicacional y el poder militar operen, y van a operar fuerte. ¿Cuál es la única cuestión que debe haber dos condiciones entonces para que un gobierno de izquierda pueda, desde ese momento en adelante, llevar a cabo una exitosa exitosa actividad? Una es que tenga un programa definido, sabiendo la coyuntura mundial en la que nos estamos insertando y sabiendo las oportunidades que hay que desarrollar, y yo diría que controlando con mayor rigor el movimiento de capitales, porque para no caer en el chantaje de la no inversión. La no inversión tiene sus costos para los que las hacen, pero en el corto plazo es un arma importante porque puede llevar a que la economía no fructifique. Acá el Frente Amplio tuvo que apelar a la inversión de las grandes transnacionales pasteras para lograr una fortaleza de la inversión en el periodo en que estuvimos. Y todos fuimos críticos y no fue lo mejor. Quizás no había otra alternativa, pero fue la que existió. Creo que hay que hacer autocríticas y crear entonces un programa en el que, si la inversión privada no se produce, si la inversión nacional no se produce, no facilitar la fuga de capitales al exterior, sino que sea más problemático entonces llevar la capital al exterior que invertirlo en el país, aunque la tasa de rentabilidad no sea la tan altísima tasa que se pueda esperar, sino que sea una tasa que sea correspondiente a que somos un país solidario y todos tenemos que tener participación en la producción. Y la otra condición es que el pueblo se organice, porque si lo está diciendo Bolivia, no quiero hablar de Brasil porque tiemblo cuando pienso que quizás esté más organizada
la posición del fascismo bolsonarista que lo de Lula. Entonces, pienso que Brasil no es el ejemplo de país organizado, el ejemplo de país con base social organizada es Bolivia en este momento, y de ahí que genero esas dos condiciones. Revisión de algunos aspectos económicos del programa, con fortalecimiento de la inversión pública si fallece la inversión privada, y en segundo lugar, organización popular mucho más firme que sea capaz de generar este tipo de sobrepeso que tiene que tener ese poder popular, que es la cuarta parte, que no nombré, pero que sería mucho mejor tenerla afirmada para que esa silla no se cayera, que con 3 patas hay que sostenerla con ciertas artimañas, con 4 patas la silla es más potente, y la pata del poder popular para nosotros es lo básico. Gracias, Carlos Viera, gracias, muchas gracias por tu aporte. Ahí hay varias intervenciones en el chat. Ha sido un día, yo creo que vamos a dar, estimular, ¿cómo es que se llamaba? La emulación, alguna vez la habrá escuchado. La emulación, no había premio nada, sino una emulación desde el punto de vista político a las columnas que cada uno de ustedes han desarrollado el día de hoy. Salao, gracias. Hasta pronto, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes, nos vamos una pequeña tanda y volvemos, abrimos el teléfono y hasta pronto.